Buenos días, estimados jóvenes, ¿cómo están? Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, profesora. Hola, hijo, buenos días, gracias por la confirmación. Bien, tenemos ya en pantalla el tema de esta semana es la oración y los criterios que vamos a considerar para clasificar la oración, entendida desde la semana pasada, ¿no? Que hemos analizado es aquello que tiene sentido completo, es el que tiene como constituyente básico un sujeto, un predicado. Hemos estudiado tipos de sujeto, recuerdan ustedes, complejo, simple, compuesto. También hemos estudiado predicado nominal, predicado verbal, y resulta que esa información de predicado nominal y verbal nos va a servir para esta sesión porque vamos a hablar de un criterio que se considera, que se toma en cuenta para clasificar la oración. Esta es según el tipo de predicado, según la naturaleza gramatical del predicado, ¿no? Entonces, antes les presento el primer criterio, que es según el grado de complejidad. Según la cantidad de ideas que pueda presentar una oración. Hablamos de una oración bimembre simple y de una bimembre compuesta. ¿Qué entendemos por bimembre? Que tiene dos constituyentes, ¿no? Uno es el sujeto y el otro es el predicado, pero es simple en la medida que presenta una sola proposición. Puede haber dos verbos, tres verbos, no interesa, pero si es perífrasis siempre es una idea. Por eso dice que presenta un verbo flexionado o perífrasis verbal. Es simple, ¿no? Una sola idea. Y la que es compuesta presenta dos o más ideas, dos o más proposiciones y podemos encontrar de diferentes tipos, compuestas coordinadas o compuestas subordinadas. Un ejemplo, concluí mis estudios, me otorgaron el certificado. Esa es una oración compuesta, está constituida por dos proposiciones, pero a su vez son compuestas coordinadas. Coordinadas porque las proposiciones se encuentran en el mismo nivel sintáctico, ¿no? En el caso de que sean subordinadas, hay una relación de jerarquía. Guardé los lapiceros que me diste ayer. En ese caso hay una subordinación. Guardé es el verbo principal y el verbo dar es subordinado. ¿En qué me baso para decir ello? Está presente la conjunción completiva. Perdón, es el pronombre relativo. Guardé los lapiceros. ¿Qué lapiceros? ¿Qué me diste? Hay que completiver, pero también como subordinante están los pronombres relativos. Y en este caso se muestra el pronombre relativo que. Eso, por ejemplo, lo vamos a estudiar en la semana 16, porque ahí el tema es subordinada adjetiva y subordinada adverbial. Muy bien, entonces hoy nos enfocaremos solo en identificar los criterios para clasificar la oración. Según la complejidad, ¿es una simple o es una compuesta? Según la naturaleza gramatical del predicado, ¿es una oración de predicado nominal o predicado verbal? Y el otro criterio es más de tipo semántico, según la actitud del hablante, ¿no? El tema es bastante extenso. Por la actitud del hablante vamos a encontrar oraciones enunciativas, dubitativas, exclamativas, imperativas, etcétera, etcétera. Vamos a poner en práctica esta idea, cuando es simple y cuando es compuesta. Para ello, hay un ejercicio muy básico y ustedes primero analicen y luego lo vemos conmigo. ¿Sí? ¿Les parece? A ver, ubiquen ustedes
¿Cuál de estas opciones es la que presenta la primera simple y cuál es la compuesta? Bien, muchachos, a ver qué marcaron como clave para la simple. ¿Qué alternativa presenta bimembre simple? Bueno, si no lo han todavía ubicado, vamos a analizar conmigo. Ella propuso, este es un verbo principal. ¿Qué propuso? Propuso algo. Que la reunión sea sábado, esa es la segunda parte. Es la proposición subordinada. ¿Y cómo aseguro que es una subordinada? Por el que es una conjunción completiva. Propuso eso. Este es el objeto directo. Entonces es compuesta, ¿no? Porque hay dos verbos. Ana viajará y Luis viajará. Dos ideas compuestas, solo que se están uniendo a través del punto y coma, y eso se da debido a que es una oración compuesta yuxtapuesta. Camilo viajará, Oscar también viajará, igualito, se trata de una yuxtapuesta. Liz está contenta, obtuvo la beca, dos ideas coordinadas, sigue siendo compuesta, pero la alternativa E, esta es la que presenta una sola proposición. Estaban comiendo es una perífrasis. Es una perífrasis verbal. El verbo estar es el auxiliar y comiendo es el verbo principal, ¿no? Entonces aparece un solo núcleo que está formado por una perífrasis. Bien, por esa razón, la E es simple. Ahora nos pide la compuesta. Vamos a buscar. Suele visitar es una perífrasis, pero es simple, ¿no? El verbo visitar es el único, es la única idea. Tuvieron que caminar, igual acá. Esta también es perífrasis, una sola idea. Deben desarrollar perífrasis y ha de participar es participará. Perífrasis. En cambio,
mientras escuchaba música, es una idea, él leía una novela. Aquí hay dos, ¿no? Proposición 1 y 2. La clave sería la E. ¿Sí? Así de sencillo. La cuestión no es solo decir, hay dos verbos, entonces compuesta. No, acá vemos que hay dos verbos, pero es una perífrasis, por lo que no puede ser compuesta, ¿no? Escuchar y leer en la alternativa E, sí, cada uno expresa una proposición, una idea. El segundo criterio para clasificar la oración es según el verbo, según la naturaleza gramatical del predicado. El verbo está en el predicado, ¿no? Tenemos dos grandes grupos, la de predicado nominal y la de predicado verbal. La de nominal tiene verbo copulativo y atributo. La de predicado verbal tiene un verbo que es no copulativo, cualquier verbo que no sea ser, estar, parecer. Es un verbo predicativo. Y puede tener opcionalmente los complementos. Si fuese un verbo transitivo, tendrá un objeto directo. Si es intransitivo, no tiene ni OD ni OI, no tiene circunstancial, no tiene nada, ¿no? Vamos a analizar el de predicado nominal. El verbo principal son, es copulativo. Esos jóvenes son ágiles, atributo. El hombre sostiene la caña de pescar. Aquí hay un pequeño error, ¿no? Acá vamos a cambiar porque sostener es un verbo no copulativo. Acá vamos a poner el hombre parece estar cansado. Ahora sí, ¿no? Parece estar cansado. El verbo parecer, verbo estar. Aquí se trata de una oración compuesta, pero lo que importa es que el verbo parecer es copulativo. El vestido de la dama es hermoso. Hermoso. Este es verbo copulativo, ¿no? Ya está. Se cumple copulativo más atributo. En el caso del predicado verbal, el niño está bebiendo. Ese es el núcleo. El verbo estar solamente ayuda en la conjugación porque bebiendo está en la forma de un gerundio. Entonces no importa si está un auxiliar. Lo que manda es el verbo principal. Entonces beber implica algo. Una naranja es el objeto directo, ¿no? Beber es un verbo transitivo. Mi amiga fue vacunada. Esto es perífrasis. Vacunar, verbo principal. Y ayer, circunstancial, de tiempo. El zapatero está cortando. Eso es perífrasis también, ¿no? Lo que interesa es que si entre los distractores les presentan el verbo ser o el verbo estar, ustedes no se guíen por el auxiliar, sino el que manda el principal. Beber, vacunar, cortar son verbos predicativos. ¿Ok? Esa oración de predicado verbal tiene a su vez otra subclasificación. Hablamos de predicado verbal de varios tipos. Podemos tener transitiva, recíproca, reflexiva, pero ¿cómo entiendo primero qué es transitiva? Desde la semana 11 hemos estado reiterando que los verbos transitivos necesitan objeto directo, debido a que
a que su significado no es pleno. Su significado no es completo. Hay un vacío semántico que tiene que cubrir la FN, la que cumple la función de objeto directo. ¿Obligatorio que un verbo transitivo tenga OD? Sí. ¿Va a tener OI? A veces no. A ver, verbo transitivo y OD. Ejemplo, el barbero afeita a un joven. Afeitar es un verbo transitivo. Un joven es el objeto directo. El barbero lo afeita. Podemos reemplazarlo por lo o la. Compraron carne, verdura y pescado. Objeto directo. También es un verbo comprar transitivo, ¿no? En cambio, en el verbo la oración reflexiva o la oración recíproca, lo más importante es que estos verbos sean transitivos. No puedo encontrar una oración reflexiva si primero mi verbo no es transitivo. No puede haber una oración recíproca si primero mi verbo no es transitivo, ¿no? A ver, veamos un ejemplo. ¿Qué entiendo por reflexiva? Yo voy a realizar una acción y el efecto tiene que volver a mi persona. A ver, ¿qué puedo hacer yo solita? Me peino solita, el efecto vuelve a mi persona. Yo solita me puedo bañar, claro. Yo solita me puedo vestir. Yo sola me cepillo los dientes. Yo sola me maquillo. Es una acción en la que el sujeto hace algo y el efecto vuelve al sujeto. Cuando decimos el joven se vendó las manos, él mismo, a sí mismo, acepta entonces, acepta que uno diga que es reflexiva, ¿no? Se vendó las manos, a sí mismo. Se pintó los labios, a sí mismo, a sí misma. Se lava las manos, a sí misma. Entonces, aquí los ejemplos están con el se y pareciera que siempre va a ser así, pero también en primera persona. Yo me vendé las manos, yo me pinté los labios, yo me lavé las manos. O sea, se puede decir, claro que sí. Y el efecto vuelve al sujeto que realizó la acción. En una recíproca, la acción tiene que ser mutua. Yo puedo hacer algo. A ver, los saludo a ustedes, ¿no? Siempre al iniciar mi clase, creo que ya es ya es parte de, ¿no? El saludo y también saber si el audio está bien. Siempre, porque mi pequeña a veces jala los equipos y los manipula, entonces algo pasa, se desconfigura y entonces me aseguro que esté bien todo. Por eso les digo, ¿se escucha bien? ¿No? Y gentilmente algunos responden. Cuando yo los saludo, lo que yo espero también es que haya un saludo. Y eso significa que es saludar un verbo transitivo, porque siempre saludamos a alguien. Pero si yo les saludo y ustedes no me responden, entonces no sería recíproca, ¿no? La oración solo quedaría como transitiva. La profesora saludó a los alumnos. Transitiva. Pero si yo los saludo y ustedes responden mi saludo, entonces ha sido un saludo mutuo. Y podemos decir, la profesora y sus alumnos se saludaron cortésmente. Ah, entonces la acción se da en sentido bidireccional, se da mutuamente. Gustavo y Aurora se estiman mucho. Gustavo estima a Aurora, pero también Aurora corresponde. Eso es recíproco. ¿Qué es importante que se den cuenta? Que los verbos siempre van a ser transitivos. Siempre.
Siempre va a haber OD en reflexiva, siempre va a haber OD en recíproca. De esta manera, entonces, podemos identificar las oraciones de predicado verbal, ¿no? Ahí está. Ramiro y Elena se abrazaron mutuamente. Y cuando tenemos oraciones intransitivas, no hay... Profesora, Ay, perdón, ¿sí? una consulta. Los verbos transitivos son los que se pueden conjugar, ¿no? Los verbos transitivos son aquellos que van a tener objeto directo obligatoriamente. ¿Por qué es necesario el objeto directo? Porque el significado no es completo. No bastaría con decir el barbero afeita. ¿Pero a quién afeita? A su cliente, a un joven, a un señor, a un caballero. Hay alguien que recibe esa acción de afeitar. Entonces, este es el objeto directo. Y el verbo Ah, ok. afeitar Vale, vale. Muchas gracias. siempre requiere un OD. Igual acá, en la reflexiva siempre va a haber un OD. Se pinta las manos. Las manos es el objeto directo. ¿Y qué se pinta, perdón? Se vendó. O si digo se pintó los labios, se pintó las uñas. El verbo pintar, el verbo vendar son verbos transitivos. ¿Y por qué no queda entonces el joven se vendó las manos solo como oración transitiva? ¿Por qué no lo llamo así? Porque aparte de tener OD, acá hay algo más. Que el joven realiza la acción y el efecto vuelve al mismo joven. Esa es la razón. Ujú. Y cuando Miss, digo, entonces, disculpe, Miss, entonces si dice el joven se vendó, no vendría a ser reflexiva porque faltaría lo de, ¿verdad? Aunque la acción recaiga en el mismo sujeto, no vendría a ser reflexiva. claro, yo puedo decir el joven se vendó, pero se vendó que no dice una parte de su cuerpo. Si no digo manos, es que se vendó todo y sigue siendo una reflexiva porque él mismo realizó la acción. Puede ser que no sea las manos, sino los pies, sea la cabeza, sea la espalda, o sea, alguna parte. Y es como decir se pintó, ¿no? Su hermana se pintó a sí misma, aunque yo no tenga que mencionar. Si yo esta parte lo quito, el joven se vendó, este C es el objeto directo. Si digo su hermana se pintó, que se pintó todo, se entiende. Y ahí C se convierte en el objeto directo. Pero si digo se pintó las uñas es el OD y C es el OI. Si no digo las uñas y solamente digo su hermana se pintó a sí misma. Se entenderá que se pintó todo el cuerpo. Y es una oración reflexiva porque esa misma persona realizó la acción. O cuando yo digo, yo me vestí, él se vistió a sí mismo y no aparece una parte, ¿no? No digo, se puso una gorra en la cabeza, sino de frente, se vistió. Y ese se vendría a ser el objeto directo. Así que no porque esto no esté, si la oración solo me dicen, el joven se vendó, sigue siendo reflexiva, sí, porque se vendó a sí mismo. ¿Se entiende, hija? Así no Sí, esté, sí, Miss, gracias. cuando aquí aparece con el OD expreso, ahí recién decimos que este es el OI, porque lo más importante de un verbo transitivo es que tenga OD. Pero repito, la oración pudo haber quedado así y se convierte en el OD. Listo. Volvamos acá. La intransitiva implica que su significado, ¿no? O el significado del verbo es completo. Yo no tendría que precisar. Si digo los caballos corren, no tengo que decir corren por el campo, corren por las mañanas, corren hambrientos, corren velozmente. Eso es opcional, secundario.
Si digo los caballos corren, se entiende y punto. Eso es intransitivo. Mis amigos viajarán. No hace falta para que se entienda decir a dónde, cuándo, con quién, por qué. No hace falta. Puede estar el circunstancial opcionalmente, pero no es necesario. La activa, ¿cómo reconozco la activa? El sujeto tiene que realizar una acción. El técnico repara la computadora. Cabe mencionar que esta oración también es transitiva. La activa, si tiene un verbo transitivo, es transitiva. Reparar implica algo. La computadora es OD. Pero el técnico hace algo y por eso la oración es activa, el sujeto es activo. Ahora, ¿eso va a pasar siempre? No siempre, porque los verbos no siempre van a ser transitivos. Puede haber también un intransitivo, es decir, el técnico viajó. Y cuando digo viajó, no hay OD, pero el técnico hizo algo, ¿no? Viajó, viajó. Es activa porque el sujeto hace algo. Y la pasiva es cuando lo que antes era objeto directo, dentro de lo que era la oración activa, lo que era objeto directo, aquí computadores OD, ¿no? El técnico repara esto, la computadora es OD. Esto ahora pasa a ser sujeto. Pasa a ser sujeto. La computadora es reparada por el técnico. Pasiva porque el sujeto recibe la acción que realiza el agente. ¿Cuál es el agente? El técnico. ¿Mm? Luciana compra. Luciana hace algo, compra frutas. Y en la pasiva, las frutas fueron compradas. De esa manera tan sencilla podemos dar cuenta si estamos en una activa o en una pasiva. ¿Ok? Vamos al otro criterio. Esto es cuando ya hablamos de la pasiva refleja, que tiene una característica importante, que siempre va a estar presente un pronombre, el pronombre se. No puede haber otro pronombre, solo va a estar el se. Se mancharon los vestidos. Los vestidos solitos, ¿ah? No es que alguien los manchó, solitos se mancharon. Se oxidaron las rejas, se rompieron las copas, solitas. Presente el pronombre se, verbo transitivo en plural y la FN en plural. Las rejas metálicas, perdón, en plural y el verbo también en plural, ¿no? Entonces, manchar los vestidos se manchan solos. Siempre como una regla vamos a considerar que el se los acompañe, el verbo en plural y la FN en plural. ¿En qué diferencia con la impersonal? En la pasiva hay un sujeto. El sujeto es las copas, las rejas, los vestidos, pero la impersonal no tiene sujeto. Carece de sujeto y siempre el verbo en las impersonales va en tercera persona y singular. ¿Me dejo entender? A ver, cuando digo hace demasiado calor, ¿verdad, no? Estamos en la época del calor y sentimos que a veces nos achicharra. Entonces decimos, hoy hace demasiado calor, pero ¿quién hace el calor? No hay sujeto. O cuando decimos, hay mucha delincuencia.
Hay mucha inseguridad en nuestro país. ¿Cuál es el sujeto? Lo que me está indicando es que el verbo siempre va en singular. Yo no puedo decir habían muchas delincuencias, habrán muchas delincuencias. No, hay mucha delincuencia. Hay, había, habrá, hubo, válido, porque es verbo impersonal. El verbo haber y el verbo hacer pueden ser impersonales si es que carecen de sujeto, ¿no? Y si digo granizó, los verbos que aluden a los fenómenos climatológicos, llover, granizar, relampaguear, también son impersonales. Acá sería amigos, ya tarde, no, ya es tarde, ¿no? Ya es tarde, ahí sería, ¿no? Para que se entienda. Y cuando decimos que es impersonal propia, tiene una semejanza por la forma en la pasiva refleja, porque la impersonal propia tiene el se. Y luego, ¿qué lo hace la diferencia? Que el verbo va a venir en singular. Jamás, si es una impersonal, el verbo no puede ir en plural. Se come bien, se viaja cómodamente, se camina bien por esta calle. Es siempre en singular y no hay sujeto. No hay sujeto. ¿Listo? A ver, ahora ustedes, primero si es que no hicieron captura, por si acaso, voy a volver a pasar la clasificación por el criterio número 2, que es el más amplio, ¿no? El tipo de verbo es determinante. Con verbos copulativos hablamos de predicado nominal. Los verbos predicativos se clasifican en más. Hablamos de oraciones transitivas, recíprocas, reflexivas. Pasiva refleja, impersonal, activa pasiva e intransitiva. Dicho esto, vamos a analizar. Es un poco extenso, hay muchos ejercicios, por ello vamos a ir avanzando paulatinamente. Ustedes primero y después lo vemos conmigo. A ver, identifiquen si la oración es transitiva, activa, pasiva, todo lo que hemos mencionado por el tipo de predicado verbal.
Listo, muchachos. A ver, el primero corresponde según el tipo de predicado a una oración reflexiva, ¿no? Porque uno mismo se puede abrigar. A ver, vamos a eliminar esto para escribir al costado. Se ha abrigado a sí mismo. Se entregó libros a los alumnos. Esa no tiene sujeto. Está con el se, el verbo está en singular, es impersonal. Fueron traídos, se entiende por alguien. Es una pasiva, hay un complemento agente. Se insultaron mutuamente, ¿no? Ah, ya. Se aplica el criterio porque insultar implica a alguien. Yo insulto a Juanito y Juanito me insulta también. Ah, nos insultamos mutuamente. Es una recíproca. El carpintero confecciona algo, una mesa, transitivo. O la oración también se llama transitiva. Salieron, suficiente, ¿no? Los alumnos ya salieron de las aulas, circunstancial, pero el verbo salir es intransitivo. Compras algo. El verbo comprar tiene OD. Se felicitan mutuamente. Es una recíproca. Y hubo muchas personas. Hubo impersonal. El verbo haber, conjugado en tercera persona singular, impersonal. Había granizado, igual cuando se refiere a los fenómenos Impersonal. climatológicos, impersonal, correcto. Muchachos, no sé si hay alguna consulta hasta aquí o todo está claro. Hay una pregunta de Sofía, me parece interesante. Ella se mudó, es como el verbo irse. Ella se fue. ¿Qué clase es una oración intransitiva, Sofía? Es como el verbo irse. El verbo ir es un verbo intransitivo, ¿no? Por lo tanto, no va a tener objeto directo. El se, cuando digo se fue, se mudó, se marchó, se alejó, ese se solamente ayuda porque es un verbo pronominal. Me mudé, te mudaste, me fui, se fue. No es una oración transitiva, es intransitiva. ¿Sí? Claro, Sofi, acabo de leer tu pregunta por el... Ok. Vámonos con la actitud del hablante. Esto es importante. La intención que tengamos al momento de comunicarnos cuenta muchísimo. Por eso la pregunta a veces es, según la intención comunicativa del hablante,
o a veces dicen actitud del hablante. La enunciativa es la que nos va a informar algo de manera afirmativa o negativa acerca de un hecho. Podemos tener la intención de preguntar de manera directa o indirecta, manifestar nuestras dudas, inquietudes, y lo vamos a reforzar con adverbios de duda. Podemos manifestar nuestro estado de ira, de sorpresa, de alegría, para la exclamativa, o podemos ordenar, podemos mandar, ¿no? Es la imperativa. Y la desiderativa para manifestar nuestros anhelos, ¿no? Me gustaría que todos ingresen a San Marcos en este 2025. Me encantaría. Ojalá todos lleguen a la meta. Un deseo. Vamos entonces a los ejemplos. Mis primos están en el parque. ¿Está informando? Sí, de manera afirmativa. Si digo mis primos no llegaron para el almuerzo, ¿estoy informando? De manera negativa. Informo algo. Esta enunciativa se llama aseverativa declarativa, ¿no? Con cualquiera de esos nombres se le puede encontrar. Los bomberos apagan el incendio. Está informando. Me gustaría viajar. Es un anhelo. Ojalá tengan buen viaje. Es el deseo, el anhelo del hablante, ¿no? Pero si digo a Carla le gustaría viajar, no, no es del hablante, no cuenta la actitud del hablante, sino que a Carla le gustaría viajar, estoy informando. Es importante analizar si es o no la actitud del hablante. La imperativa, algunos la llaman exhortativa. Va dirigido hacia el receptor. El receptor tiene que actuar de una manera. El receptor va a ser llamado a través de un mandato o a veces un ruego, una súplica. Observen este bello paisaje. Chicos, presten atención. Jóvenes, repasen todos los temas. Mandato, ¿no? Por favor, no se descuiden. Estoy llamando la atención de mi receptor a través de ruego, mandato, súplica. La función es apelativa. Pero si tengo la intención de no mostrar certeza, que es válido, ¿no? No siempre tenemos la seguridad. Decimos tal vez, posiblemente, quizá, tal vez vaya al cine esta tarde. Quizá salga con mis amigas. No tengo certeza. Posiblemente salga con mis amigas. Estoy manifestando mi duda. Pero si yo tengo la intención de manifestar mi emotividad, cuánto me alegra que participen en clase. Es similar a lo que dice acá. Cuánto me alegra que me visites, ¿no? Viene reforzado con el signo de exclamación. Por eso es directa. La indirecta me impactó cómo se encontraba tu primo. No te imaginas cuánto he aprendido en este ciclo. No te imaginas cuánto ha cambiado aquel estudiante. Tenemos el refuerzo para saber que se trata de una exclamativa, los pronombres. Y no tiene
el signo de exclamación. Es indirecta. Solo cuando tiene el signo de exclamación decimos que es directa. ¿Está bien? También podemos tener la intención de formular preguntas. Claro. Y cuando preguntamos, a veces usamos signo de interrogación y otras no. Si voy a usar signo, ahí estamos en una directa. Este tema lo hemos visto en la clase número, 4, cuando hablamos de inflexión tonal. ¿Recuerdan? Clase 4. Comprarás frutas en el mercado. Eso es inflexión tonal ascendente. ¿Recuerdan? Comprarás y se responde con sí y no. Es la única que tiene inflexión ascendente. La directa total, la que también se llama absoluta. ¿Sí? Y la parcial es la que presentaba un pronombre. Por eso se llamaba también pronominal. ¿Recuerdas? La directa era total o absoluta y era la parcial o pronominal. ¿Por qué se le llamaba parcial o pronominal? Para formular la pregunta tenía que usar un pronombre interrogativo. Y gracias a eso se marca la pregunta, por lo tanto la inflexión es hacia abajo. ¿Qué comprarás? ¿Qué? El qué marca la pregunta. Cuando es indirecta, no va a haber signo de interrogación. Es la característica número 1. La segunda característica más importante, aparte de que no hay signo, es que todas las indirectas van a ser oraciones compuestas. Todas compuestas. Se va a dividir en total y parcial. La total no puede prescindir de una conjunción que es la más representativa, es la conjunción completiva. Sin la completiva sí no puede haber indirecta total. Nada más, es el requisito clave. Dime si estuviste en la feria. Sí estuve. No sé si estuviste. No, no estuve. ¿No? La cosa que va a ir preguntando de manera indirecta y la respuesta solo es afirmación o negación. Y la parcial tiene una semejanza con la directa porque incluye un pronombre interrogativo. Dime quiénes participaron en el concurso. ¿Quiénes? Está preguntando. La respuesta es diferente de afirmación, negación. Y las indirectas tienen la inflexión para abajo. Es descendente. Tiene un verbo principal y tiene un verbo subordinado. Todas las indirectas son oraciones compuestas subordinadas. Eso es la clave. Pero no es cualquier subordinada, no es subordinada adjetiva, adverbial, es solamente subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque la parte que es subordinada es el objeto directo del verbo principal. El verbo principal siempre va a ser transitivo. ¿Ok? Ahí está el esquema completo de las clases de oraciones por la intención del hablante. Vuelvo a pasar los PPTs para que hagas captura y las preguntas que surjan según lo que están, escuchando, ¿no?
Bien, muchachos. Ahora sí, el tercer ejercicio para ustedes. Por favor, comiencen y cualquier duda, activan su micro. Yo estoy aquí muy atenta a las preguntas. Primero desarrollan ustedes y luego lo vemos conmigo. Listo, muchachos. A ver, ¿cómo han considerado en la primera? ¿Pueden activar su micro? ¿Qué tipo de oración es según la actitud del hablante? Si vemos los signos de interrogación. Interrogativo. Es interrogativa directa total. Excelente. Para empezar, los signos nos orientan. Es una directa. Y es total, cuya respuesta es sí, no. ¿Te agradó la mazamorra? Sí, no. Una directa total. Mejor lo dejamos sin la coma. Iris preparó. Informamos, ¿no? Nada más. Enunciativa. Enunciativa. Tal vez, a ver, ese refuerzo, tal vez. Dubitativa. Bien. Dime cuándo solicitarás tu pasaporte. ¿Cuándo? Indirecta parcial. Es una indirecta. Excelente. La parte introductoria está con dime.
pero la presencia del pronombre Parcial. parcial. Ojalá, ojalá, me encantaría. Ese Ese ojalá es es desiderativo. desiderativa. Sara, ¿cómo ha mejorado tu salud? ¿Cómo? Exclamativo. Exclamativa, correcto. ¿Cuántos años tiene? Dime, dime, ¿no? Ahí está la parte introductoria y la partícula interrogativa. ¿Qué es? Indirecta, parcial. Indirecta parcial. Quizás, tal vez, Dubitativa y falsa. posiblemente, dubitativa. Creo que es la parte más sencilla de los criterios para clasificar la oración. Creo que sí, es la parte más sencilla porque se toma en cuenta la intención del hablante, ¿no? La parte semántica. Con eso terminamos los 3 criterios: la complejidad, el tipo de verbo y la actitud del hablante. Vamos a empezar con la complejidad de la que mencionamos. Si es una compuesta, ¿de qué tipo de compuesta es? ¿Es una compuesta coordinada o es una subordinada? Eso es lo más relevante ahora. A ver, para hablar de una simple, dijimos que era importante una sola proposición. Lucía ha tejido esta chompa. Está expresando una sola idea. Si digo Lucía tiene que tejer, hay perífrasis, una sola idea. Lucía está tejiendo una sola idea. Y la compuesta expresa 2 o más ideas y vamos a ir acá con un adelanto de las compuestas. La oración compuesta puede ser coordinada y subordinada. Pero a su vez la coordinada se divide en conjuntiva y yuxtapuesta. Entonces vamos a hacer algo. A ver, le voy a pasar la oración compuesta. Este que sea nuestro esquema, ¿no? La oración compuesta se divide en coordinada, así creo que mejor. Y la subordinada puede ser sustantiva, adjetiva y adverbial. ¿Claro? Ese es el esquema que vamos a trabajar. A ver, una conjuntiva es porque tiene conjunciones: copulativa, la disyuntiva, la explicativa, la distributiva, la adversativa, la hilativa. Eso lo sabemos desde la semana 12. La yuxtapuesta no va a tener conjunciones para unir las ideas. En lugar de las conjunciones, la yuxtapuesta va a utilizar signos de puntuación. Los 2 puntos, el punto y coma y la coma. Eso es coordinación, tema del día de hoy. Pero en subordinada
vamos a hablar de 3 tipos. Va a haber una jerarquía, un verbo principal y otro dependiente. Entonces vamos a empezar aclarando por qué se va a llamar sustantiva, adjetiva y adverbial. Primero vamos a recordar la frase nominal para entender a una sustantiva. Si decimos María quiere un helado. María es el sujeto, quiere es el verbo transitivo y un helado es el objeto directo. Eso lo sabemos desde el momento que empezamos sintaxis y luego el verbo. Verbo transitivo tiene OD. Un helado es una FN que funciona como objeto directo. Es una FN y funciona como OD. Pero ahora lo que vamos a encontrar es, para que sea compuesta, ya no un solo verbo, sino 2 verbos. Cambia la figura. La primera era oración simple. Y es una oración compuesta, pero subordinada. ¿Cómo es eso? Quiere es el verbo principal. ¿Qué cosa quiere? Quiere algo. Esto es el objeto directo. Por favor, sígueme. Estoy haciendo una introducción para que la siguiente clase podamos entender más rápido qué es una sustantiva, qué es adjetiva y qué es adverbial. Que compres un helado ya no es frase nominal, sino tiene verbo. Cuando tiene verbo, se le llama proposición. Y es una subordinada porque está presente este que. Este que se llama conjunción completiva. Que hace, presenta al objeto directo. Que compres un helado es el objeto directo del verbo quiere. Entonces, está cumpliendo la misma función que un sustantivo, que una FN. Por eso, a esta subordinada la vamos a llamar sustantiva, por la misma función de un sustantivo. Un sustantivo es el núcleo de la FN. Puede ser objeto directo una FN. La subordinada, cuando cumple la función de objeto directo, es que también está complementando a ese verbo transitivo, ¿no es cierto? Y por eso se le llama subordinada sustantiva. Eso nadie lo va a discutir, nadie va a decir, no, esta es una adjetiva o esta es una adverbial. No, señor. Se llama sustantiva porque cumple la función que le corresponde a la FN.
Ese es tema de la siguiente clase. ¿Por qué lo estoy comentando? Porque acá dice, ¿no? La subordinada es sustantiva, adjetiva y adverbial. Ahora, vamos a entender cómo es una adjetiva. Una adjetiva la vamos a recordar a partir de la oración simple. El niño estudioso aprobó un examen difícil. Acá hay una frase nominal. Estudioso es un adjetivo. Ese adjetivo está modificando a ese núcleo, a ese nombre niño. Es el modificador directo. Describe la cualidad de niño. El niño es estudioso, ¿no? Ahora, en ese lugar que le corresponde al adjetivo, vamos a hallar a una proposición. La segunda, el niño que es estudioso. Acá yo sigo teniendo una frase nominal. El núcleo sigue siendo niño. Pero no es cualquier niño. Es el niño estudioso. En lugar de que sea un adjetivo, lo que tengo es una idea. ¿Por qué ya es una idea? Porque tiene verbo. Y esta proposición se va a llamar subordinada adjetiva. ¿Cómo yo sé que es una subordinada? Porque este que es un pronombre relativo. ¿Cuándo estudiamos pronombre? En la clase 9, cuando vimos frase nominal. Entonces los pronombres relativos subordinan a los verbos. Esta se llama subordinada adjetiva. ¿Por qué adjetiva? Porque está en el lugar que le corresponde al modificar a un nombre. En este caso, niño es el núcleo. A ese nombre lo está modificando. Es una subordinada adjetiva. Y ya para terminar, ¿cómo reconozco a una adverbial? Por la función.
de un adverbio. Siéntate aquí. Oración simple. ¿Qué cosa es aquí? Un adverbio. ¿El adverbio qué hace? Modifica el verbo. Funciona como circunstancial del lugar. Siéntate donde haya ventilación. Ahora cuando digo donde haya ventilación, ya se convierte en una proposición más. Es una compuesta subordinada la que voy a analizar. Y todo esto, donde haya ventilación, sigue modificando al verbo. ¿Dónde me voy a sentar? Allá, aquí. Pero esa subordinada se va a llamar adverbial. ¿En qué me baso? Modifica el verbo. Está en el lugar que le corresponde a un adverbio. Sigue funcionando como circunstancial del lugar. Ñaños, la subordinada no debe ser difícil. Si tengo una buena base en oración simple, en la compuesta es solo que aparezca un verbo más, como el verbo haya, verbo subordinado por el donde. Ese tema lo vamos a ver con más detalles en la semana. ¿Qué semana es? 16. Hoy solo es una pizca de información porque este esquema nos lo pide. Bueno, vamos con las coordinadas. Las coordinadas son de dos tipos, conjuntiva y yuxtapuesta. Si hablamos de conjuntiva, las proposiciones se tienen que unir a través de conjunción. Por eso el nombre se va a llamar conjuntiva. Ahora, hay conjunciones de diferentes tipos. Vamos a hablar de las copulativas. ¿Qué puedo esperar en una copulativa? Un nexo que me permite expresar suma de ideas. ¿No? Esa es una copulativa. Y, ni, que, copulativa. El profesor explica y los alumnos escriben. Se suman las ideas. En una disyuntiva vamos a encontrar la idea de elección. Yo tengo que elegir una u otra. ¿Miguel irá a la feria o permanecerá en casa? Él tiene que elegir. Allá. Entonces tenemos entre nexos o U. En la distributiva vamos a tener alternancia de acciones. ¿Qué significa alternancia de acciones? Un momento vamos a realizar una actividad y en otro momento la otra actividad. No se da de manera simultánea. Ejemplo, ¿qué nexos? El ya, el bien, bien
el hora, ¿no? Ahí está. Entonces decimos, los campesinos ya quitan la maleza y apodan las plantas. La profesora ya explica, ya escribe. Bien explica, ¿no? Hay momentos que tengo que seguir la secuencia del PPT y otros momentos en que tengo que escribir, crear oraciones. Entonces yo tengo alternancia de acciones. Eso es con el ya, el bien, el hora. En una hilativa vamos a expresar una consecuencia, una deducción lógica, una deducción natural. Hablamos de una hilativa con el nexo, así que por tanto, por ello, por consiguiente. Con que. Los obreros han trabajado intensamente. Con que irán a descansar. Es natural. Por tanto, irán a descansar. Luego, irán a descansar. Y la adversativa expresa una oposición. Nexos, pero más sino. Sin embargo, ¿no? Los jugadores entrenaron durante varios meses. Sin embargo, no obtuvieron el premio, ¿no? Podríamos decir. Está expresando una oposición. Es algo así como, yo estudio bastante, pero no obtengo el puntaje que yo necesito, el puntaje que yo requiero. En la explicativa utilizamos el nexo, es decir, esto es, o sea, ¿no? Esa es la explicativa. Mis amigos no se conforman con la clase, es decir, repasan las lecciones. Ella es vegetariana, es decir, no consume carnes, ¿no? Vamos a expresar con una idea más sencilla un término que posiblemente podría traer dificultad. Carlos es geriatra, o sea, atiende a pacientes de la tercera edad. Entendido todo con términos más sencillos. Las proposiciones que están conectando, es decir, ya, o todas estas unen a las que van a ser de la misma jerarquía. Nunca vamos a encontrar que sea subordinado y que esté conectado por el pero, ¿no? Cuidado con eso. Y las yuxtapuestas tienen que utilizar los signos de puntuación para unir las proposiciones. Y no es cualquier signo la que van a utilizar. Va a ser una coma, un punto y coma y los dos puntos. Eduardo se levanta temprano, se asea, toma desayuno, coge su mochila, sale presurosamente. Son varias proposiciones que se están conectando a través de la coma. Adriana redactó la monografía, Laura redactó el resumen. ¿Cómo se conectó esta idea? 1 se conectó con la idea 2 a través del punto y coma. Es el ejemplo más característico del punto y coma.
Federico está muy contento, su proyecto fue aprobado. Causa, efecto. ¿Está contento? Eso es el efecto, pero hay una razón. Su proyecto fue aprobado. ¿No? En ese caso decimos que es los 2 puntos. No siempre que yo vea 2 puntos. Mucho ojito con los signos. Muy bien. Ahora sí, vamos a desarrollar, a ver, un par de ejemplos para que esto se pueda entender mejor. Cuatro oraciones nada más. Nada más. A ver, muchachos, si es que me han entendido la teoría. De las 4 oraciones, ¿cuál marcarían ustedes como una oración compuesta yuxtapuesta? Por favor, activen su micro. ¿Cuál marcarían como yuxtapuesta? La 4, profesor. La 4. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué marcan? A ver, manifiéstense, muchachos, este es el momento. A ver, ¿qué dice Diana? ¿Qué dice Sebastián, Adriana, Nilton, Miguel, Milagros, Alessandro, Sofía? Uf, hay muchos que todavía no he escuchado su intervención. La 4.
La 4. ¿Sí? Ya, vamos a ver si es cierto. Si así fuese un examen, nos puede complicar la situación. Miren, la primera hay 2 puntos, pero no por eso voy a decir que es yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque aquí hay un verbo principal y aquí hay un verbo subordinado. Aquí no hay coordinación. Entonces, hay subordinación. Por lógica, ¿no? Si no hay coordinación, tiene que haber subordinación. Esta es una proposición subordinada. La descarto completamente entonces. Ahora, cuando vayas a la piscina, avísame. Avísame, verbo principal. Cuando vayas a la piscina, es la parte subordinada. Entonces, no hay coordinación. La coma no está para coordinar, no está coordinando nada. Hay una subordinada. Los fines de semana, coma, Carlos visita a sus abuelos y los ayuda en todo. Carlos visita a los abuelos es una idea y la otra los ayuda en todo. Es una coordinada, pero es copulativa por el nexo y. Allá, tampoco entonces. Y la coma, esta coma era hiperbática. Cuando fue al mercado, alguien compró. Aquí hay verbo principal. ¿Qué cosa compró? Varias frutas. 2 puntos. Pera, uva, piña no son proposiciones. Entonces, estos 2 puntos no están uniendo proposición. Aquí hay una idea subordinada. Ñaños, y estos 2 puntos solo fue distractor. Solamente digo que hay yuxtaposición si los 2 puntos es capaz de unir proposiciones de la misma jerarquía. ¿Está contento? Su proyecto fue aprobado. Pero acá no se da eso, ¿no? Cuando fue al mercado, subordinada, alguien compró varias frutas. ¿Qué compró? Pera, uva, piña. ¿Sí? Así que no había en ninguna. No había yuxtapuesta. Años, hagan captura de los ejemplos que están bien interesantes en el PPT y contrasten con esto, ¿no? Ahora sí. ¿Tienes alguna pregunta? De no ser ninguna duda, de no haber ninguna duda, bueno, entonces vamos a pasar al ejercicio número 4. Por favor, ¿qué tipo de compuesta aparece en estas oraciones?
Bien, muchachos. A ver, comenzamos. Inés trabaja en un salón, Lucía vende. Se están Yuxtapuesto. uniendo. Excelente. La primera es una yuxtapuesta. Estaba cansada, pero continuó Adversativa. trabajando. Adversativa. Hace frío, así que, por consiguiente, ya ese nexo es para indicar una consecuencia. ¿Cómo se llama esa conjunción? ¿Qué es por consiguiente? ¿Les parece conocido acá? Ilativo. Hilativa, claro. Lee con atención o Disyuntivo. disyuntiva. El panadero ya hornea, ya prepara. Distributivo. Distributiva. El tío de Miguel repara, tapiza, dos ideas, pero lo que importa es esta, ¿no? El nexo para decir que es copulativa. Por fin apareció Siguiente algo. yuxtapuesto. Es así es, ¿no? Descansaré mañana es la consecuencia y la causa es que trabajé mucho durante varios días. Excelente. Esa es una yuxtapuesta. Ese hombre coge los objetos ajenos. O sea, esto es Explicativa. explicativa. Correcto. Explicativa. Bueno, muchachos, hasta aquí los 4 criterios. La complejidad para ver si es simple, compuesta. La naturaleza gramatical del predicado para ser predicado nominal, predicado verbal. La siguiente, la actitud del hablante. Esta última, si es coordinada, conjuntiva o yuxtapuesta. Si hay preguntas, por favor, me lo hace saber. Y si no, es tiempo de pasar a las preguntas seleccionadas. A ver, permítame. Ya. Listo, muchachos. Ahí tenemos, se ha seleccionado la pregunta 3, la 4, la 7 y la 12.
A ver, muchachos, para que sea predicado nominal se requiere que el verbo principal sea copulativo. Tiene que ser, es una perífrasis. El auxiliar tener no tiene relevancia. El verbo ser sí, así que la primera sería predicado nominal. Usted debe ser vacunado. Esta es una perífrasis, pero vacunar es el verbo principal. Predicativo. Claro, la 2 es predicativo. Hemos estado clasificando, esa también es perífrasis. Clasificar principal. Y ha sido, ahí sí. Sido es copulativo y subgerente el atributo. La clave sería 1 y 4, la C, ¿no? Así analizamos justificando cada una de las razones por qué no puede ser. Ha granizado demasiado. El verbo granizar alude a un fenómeno climatológico, por lo tanto es Impersonal. impersonal. Bien. Diana se pinta solita. Se pintó las uñas, es reflexiva. Yo visito a la abuela. Tiene objeto directo, es transitiva. Y viaja, un circunstancial es opcional, ¿no? Esta es la parte del intransitivo. A ver, ayúdenme a correlacionar. ¿Cuál puede ser? La D. La D, correcto. Posiblemente viaje. No hay certeza, ¿no? Entonces, esta, reforzado con el posiblemente, es la duda. Y lea es mandato, es imperativo. Por favor, lea también sería, ¿no? Con cierta amabilidad. Me gustaría, está en el plano del anhelo, desiderativa. Y dime dónde, pregunta indirecta. Con eso, la 7 sería. A ver, ¿qué marcamos? Es la C. La C. A ver, primero ustedes. Profesora, una ¿Sí? consulta. Sí, hija. Ahí en la 3, el conque no es ilativa. A ver, veamos por acá si hay algo que corregir. Claro, el con que es una hilativa. Algo habrá que corregir. A ver, no trabajará este año, sino, esa es una adversativa. Debes alimentarte bien. Debes alimentarte bien. O viene a ser una
Disyuntiva. A ver, y ahora habrá que cambiar copulativa, ¿no? Porque acá no hay otra posibilidad. Has trabajado mucho, así que debes descansar. Acá hagan el cambio. Hagan el cambio. Sí, hija, esta de acá no es copulativa, es una hilativa. Es una hilativa, ¿no? Ya, ese con que. Ahora sí, hija, sí, no había otra opción. Pero ahora, ahí sí, ¿no? Ahora sí corresponde a Distributiva. distributiva. Ahí sí. Ujú, muy bien. Esa corrección faltaba, ¿no? El con que es una hilativa. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cuál sería la clave con esa? La ¿Hay? N. La N. E. ¿Alguna pregunta? Por favor, todas las dudas que tengan, este es el momento. En caso de que no haya dudas, voy a aprovechar un momentito para escribir las claves. Así ustedes pueden corroborar qué tal les fue. A ver, lo vamos a pasar por acá. Uno, la D. 2, D de dado. 3, la C. 4, D de dado. 5, la C. 6, la C. 7, la C. 8, la D. 9, la E. 10, la C. 11 es D de dado. Y la 12, la E como me indicaron, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a ver la siguiente clase? Y que les pido por favor que vengan repasando las subordinadas sustantivas. Les sugiero que repasen las funciones de la frase nominal. La función de sujeto, la función de atributo, la función de objeto directo. Eso va a ser la clave, saber frase nominal en una oración simple, sus funciones, para que podamos asociar con la subordinada sustantiva. Para la subsiguiente, desde ya hay que ir repasando las funciones del adjetivo y las funciones del adverbio. Si sé la función del adverbio, que es modificar al verbo, y la de adjetivo, modificar al nombre, tengo un avance. Pero ahí no queda. También hay que saber las conjunciones que son subordinantes. Una condicional, una causal, una finalidad, una consecutiva, etcétera, son conjunciones que subordinan a los verbos. Bien, entonces eso es importante, por favor, para la siguiente clase. Si tienen alguna duda, estoy a la espera, nos queda un par de segundos para terminar todo. Y si no, pues
yo les transmito una pregunta y creo que con eso ya nos vamos a despedir. A ver, si digo, cuéntame cómo te fue en tu trabajo. ¿Esa qué tipo de oración sería? Según los 4 criterios que hemos estudiado. Cuéntame cómo te fue en tu trabajo. ¿Es simple o compuesta? Compuesta, ¿no? Cuéntame algo. ¿Cómo te fue? Es la segunda idea. Según la naturaleza gramatical del predicado, es transitiva, porque contar algo tiene objeto directo. Y además de ello, es una oración interrogativa, indirecta. Y es una subordinada, ¿no? Es una subordinada sustantiva. ¿Una oración se puede clasificar con todos los criterios que hemos estudiado? Claro que sí. La siguiente seguiremos repasando ejemplos de ese tipo. Gracias, buen día.